Buenas noches. Reciban ustedes la más cordial de las bienvenidas a esta transmisión. Les ofrecemos una disculpa a nombre del Colegio de Pediatría por estos inconvenientes técnicos en el audio. Les agradecemos mucho contar con su amable atención a esta sesión académica correspondiente al mes de mayo. Estamos transmitiendo desde la oficina del Colegio de Pediatría de Nuevo León, en Monterrey. Yo soy Luis Gerardo Alcalá Galván. Saludo con mucho respeto a nuestras autoridades de la Confederación Nacional de Pediatría de México, en especial a la doctora Marisol Millán Lizárraga, por todo el apoyo y consideración en estas etapas con nuestro colegio. Y también agradezco la solidaridad que han mostrado todos los colegios pertenecientes a la CONAPEME en esta época de contingencia. Quiero aprovechar esta sesión virtual para felicitar cariñosamente a todas las doctoras pediatras y en especial a las de este colegio, que son mamás, aunque el Día de las Madres oficial pues ya pasó. Siempre es tiempo de expresar nuestro reconocimiento a su entrega, dedicación y amor con el que todos los días hacen su labor. La contribución de ustedes a la sociedad es invaluable. Muchas felicidades. Felicidades también a quienes festejan su cumpleaños en este mes de mayo. Esta es la segunda ocasión que nuestra sesión académica solamente es realizada en la modalidad virtual debido a la contingencia sanitaria que nos ha afectado importantemente. Pero hay que capitalizar las adversidades. Tenemos que adaptarnos a la nueva normalidad y tenemos que evolucionar como está evolucionando la tecnología para mantenernos vigentes. Es por eso que yo agradezco mucho a todos y cada uno de los miembros de la mesa directiva que me honro en presidir de este colegio por todo el esfuerzo y el ímpetu que me han demostrado en la organización de todas estas actividades que son parte importante y la parte esencial de la labor de nuestro colegio, que es la educación médica continua, con un enfoque clínico-científico de muy alta calidad. En la sesión de esta noche, el título es El aire que respiran los niños y las niñas, indicadores, su impacto en la salud e iniciativas de ley. El tema será abordado por distinguidas personalidades desde diferentes perspectivas. En materia ambientalista, el doctor Alfonso Martínez Muñoz. En los aspectos de investigación y expresión clínica, el doctor José Ascensión Hernández. Y en el contexto legislativo, nos habría hablado la diputada Claudia Caballero Chávez, quien por cuestiones muy personales y de último momento le fue imposible acompañarnos. Yo agradezco infinitamente el valioso tiempo que nuestros ponentes destinan a nuestro colegio y quiero presentarles en primera instancia al doctor Alfonso Martínez Muñoz, quien es director ejecutivo del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire del Área Metropolitana de Monterrey. El doctor Martínez Muñoz es un gran ambientalista. Ha realizado estudios en México, Alemania, Estados Unidos y Singapur. Ha realizado importantes contribuciones a la academia, en la investigación y en el sector privado, tanto en el gobierno federal como en el estatal. Ha liderado proyectos del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, los gobiernos mexicanos, alemán y de los Estados Unidos. Asimismo, ha dirigido proyectos de responsabilidad social corporativa de diversas empresas mexicanas y globales como Cemex, Johnson Controls, Danone, Pemex, etc. Le doy la más cordial de las bienvenidas y le cedo el micrófono al doctor
Alfonso Martínez Muñoz. Buenas noches, doctor, bienvenido. Gracias, buenas noches. ¿Iniciamos ya? Adelante, doctor, a la hora que usted guste. ¿Me están viendo ya, verdad? Antes que nada, agradecer por la invitación al Colegio de Pediatría de parte del Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire. Somos una organización no gubernamental que tiene su base aquí en Monterrey y nuestro propósito es coadyuvar a tener un aire más limpio en el área metropolitana de Monterrey. Y bueno, estamos trabajando en ese sentido. Voy a platicar el día de hoy con ustedes. Mi presentación se llama Impactos a la salud, soluciones a la contaminación atmosférica, específicamente en el área metropolitana de Monterrey. Vamos a dar algunos ejemplos de qué está sucediendo en Monterrey, pero también en otras partes del mundo. La calidad del aire realmente es una situación de salud pública. Como ustedes saben, es el principal riesgo ambiental que existe en el mundo. Y debido a eso, obviamente se tienen que tomar acciones muy importantes para reducir las emisiones de contaminantes de las diferentes fuentes de contaminantes. La presentación, primero vamos a hablar de una introducción, que es la contaminación atmosférica, cómo estamos en el área metropolitana de Monterrey en cuanto a la contaminación del aire y la carga de enfermedad, qué provoca la contaminación del aire en muertes prematuras o en años de vida perdidos, las afectaciones a los niños específicamente que existen, los efectos agudos de las partículas finas, que son el contaminante más peligroso que existe, de los que se miden y los que son más comunes en las áreas metropolitanas. Vamos a hablar también de las partículas gruesas y una investigación, los resultados de una investigación que acabamos de terminar y que próximamente se publicará en la Revista de Salud Pública de México, específicamente sobre mortalidad aguda en el área metropolitana de Monterrey. Primero, ¿qué es la contaminación ambiental o la contaminación atmosférica? Hablamos de contaminación atmosférica cuando se altera la composición original de la atmósfera. La atmósfera es un sinónimo de aire y es esta capa de gases que rodea a la Tierra y que obviamente es imprescindible para la vida en el planeta, ¿no? Ustedes saben que requerimos el oxígeno para que podamos producir energía en nuestras células, pero también existen otros componentes, principalmente nitrógeno, que prácticamente no causan daño en nuestra salud, ni tampoco obvio, en los ecosistemas, tienen alguna función en los ecosistemas. Pero cuando una sustancia está ya en el aire y puede causar daño, ya sea a los ecosistemas o a la salud, entonces a eso se le llama contaminación. Hay varios tipos de contaminantes. Tenemos el material particulado, son partículas líquidas y gaseosas. Se dividen en partículas menores a 10 micras, que son las partículas inhalables, que pueden entrar al tracto respiratorio, y las menores a 2.5 micras, que pueden incluso una proporción de ellas llegar al torrente sanguíneo y de ahí obviamente a todos los órganos del cuerpo. Luego tenemos los óxidos de nitrógeno. Cuando hay combustión incompleta, el nitrógeno que existe en el aire se oxida y ese óxido de nitrógeno también provoca daños a la salud. Los óxidos de azufre, principalmente el dióxido de azufre, que puede luego producir partículas sulfatadas, ácido sulfúrico, por ejemplo, que si ustedes recuerdan fue lo que pasó en Londres en la época victoriana, donde el dióxido de azufre se convirtió en ácido sulfúrico, irritó las vías respiratorias y muchas personas murieron en algunos días por infecciones respiratorias. Luego tenemos los hidrocarburos. Ahí los más peligrosos son los hidrocarburos policíclicos aromáticos, que tienen un anillo de benceno, oxidantes fotoquímicos que se forman como el ozono, por ejemplo, otros compuestos orgánicos, pesticidas, herbicidas, algunos alcoholes, químicos, compuestos inorgánicos como el ácido fluorhídrico, ácido sulfídrico, amoníaco,
ácido sulfúrico y ácido nítrico. Son una serie de compuestos que ya cuando se encuentran en la atmósfera, cuando han alterado este recurso natural que es el aire, entonces obviamente forman otros compuestos, reaccionan entre ellos mismos. Es realmente, imaginémonos que es una farmacia que explota y que luego empieza a haber una serie de reacciones que sobre todo están, digamos que sinergizadas por la acción del sol. El área metropolitana de Monterrey tiene una situación específica. Tenemos la presencia de montañas que de alguna manera impiden que el viento fluya de manera libre y eso hace que no se dispersen los contaminantes tan fácilmente. El viento predominante, la rosa de los vientos, es del suroeste, entonces desde la refinería de Cadereyta inicia normalmente los contaminantes se van moviendo hacia el área metropolitana y se van acumulando en el norte, en el noroeste del área metropolitana de Monterrey. Ahorita vamos a ver unos mapas al respecto. Y la expansión de la metrópoli que hemos tenido tan horizontal, obviamente también hace que tengamos más contaminantes en la atmósfera. Tenemos más vehículos, tenemos obviamente un crecimiento poblacional importante, más empresas en el área metropolitana, tenemos una situación geográfica específica, topográfica específica, tenemos también combustibles que no son de la mejor calidad, los combustibles nuestros que se utilizan en el transporte no son de la misma calidad que los que se utilizan en Ciudad de México, por ejemplo, y además ya por vivir en un área digamos semidesértica, tenemos una carga de contaminación de polvo, sobre todo en las épocas de sequía o cuando hay poca lluvia, que también se suma a los contaminantes que se emiten por los diferentes emisores. Aquí, el día de hoy estaba leyendo una tesis de doctorado del Instituto Nacional de Salud Pública y esta es la mancha urbana del área metropolitana de Monterrey. Tenemos aquí el sur de Monterrey, ¿verdad? Aquí está la Sierra Madre Occidental, esta es la sierra del Cerro de la Silla y este es el Huajuco, aquí está la refinería de Cadereyta y esta tesis de lo que se trató fue de evaluar la exposición crónica que había en el área metropolitana de Monterrey a las partículas menores a 2.5 micras. Es muy importante mencionar que la Secretaría de Salud establece dos límites que se deben de cumplir. Establece un límite para la exposición crónica con un promedio anual que no debe sobrepasarse. En este caso son 12 microgramos como promedio anual y también establece para PM2.5, para estas partículas finas, y también establece una máximo permisible para la exposición aguda, que es el promedio de las 24 horas, que en México es 45. Las normas de salud no son iguales que las recomendaciones de la OMS. Por ejemplo, la OMS, en lugar de 12, como promedio anual, establece que deben de ser 10, y en lugar de 45 como promedio máximo diario, establece que deben de ser 25. Entonces, estos son los criterios que se utilizan y como pueden ver ustedes, aquí se está en estos tres mapas del año 2010, 2011 y 2012, hay diferentes formas para calcular la exposición que tienen las personas a los contaminantes, en este caso de manera crónica, y como podemos ver, el oeste del área metropolitana, García, Santa Catarina, San Pedro, San Bernabé, el oeste de Escobedo, son las áreas del área metropolitana donde se acumulan más partículas menores a 2.5 micras, de tal manera que las personas están más expuestas a esa contaminación. Entonces, aunque tenemos un problema de contaminación en el área metropolitana, las fuentes de emisión, la topografía, los vientos dominantes establecen que no necesariamente tengamos la misma exposición todos los que vivimos en el área metropolitana de Monterrey. Ahora vamos a hablar de la contaminación y la carga de enfermedad.
La revista The Lancet, el año 2017, estableció lo que se llama carga de enfermedad para los diferentes factores de riesgo que existen. Como les decía, la contaminación atmosférica es el principal riesgo que existe, el principal riesgo ambiental, y entonces ellos calculan en todo el mundo cuál es la carga de enfermedad que producen esos riesgos, tanto en años de vida perdidos como en muertes prematuras, en este caso para la contaminación por la exposición crónica a PM2.5 y ozono. Y toman en cuenta las siguientes enfermedades, toman en cuenta diabetes tipo 2, cuántas personas de las que mueren por diabetes en el área metropolitana de Monterrey se debe a las partículas que estamos inhalando de manera crónica, muerte por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, muertes por enfermedades isquémicas del corazón, derrames e infartos cerebrales, cáncer de pulmón y enfermedades de las vías respiratorias bajas. Con ellos lo que hacen es que establecen, además de los datos de las estaciones de monitoreo con imágenes de satélite, hacen algo parecido a lo que vimos en el siguiente mapa. Entonces dicen, bueno, pues 100,000 personas están expuestas a una concentración X, 500,000 a otra concentración, y ya existen para esas enfermedades que les acabo de mencionar lo que se le llama factor exposición-respuesta. Ya se sabe que una población que tiene 10 microgramos más en el promedio anual de PM2.5, por ejemplo, va a tener 15% más de diabetes en esa población. Entonces aquí, por ejemplo, es como el 23% de los fallecimientos por diabetes son atribuidos por este estudio que se hizo de Lancet, que lo hizo el Institute for Health Metrics and Evaluation, que está en Seattle, son debidos a este factor de riesgo. 37,000, un poco más de 37,000 muertes prematuras en todo México, y en el caso del área metropolitana, 1,715. Como les digo, estamos hablando únicamente de PM2.5 y estamos hablando de ozono, no de otros contaminantes. En la OMS, el día de hoy también hice esta lámina, tiene ahí un manual sobre contaminación ambiental y salud de los niños, recetando aire limpio, ¿no? Se llama, también está su versión en español. ¿Y cuáles son las afectaciones que se ha comprobado que tiene el aire contaminado hacia los niños? Resultados adversos al parto, es decir, partos prematuros, bajo peso al nacer, mortalidad infantil, es algo de lo que hicimos nosotros, desarrollo neuronal reducido, hay, por ejemplo, está relacionado con el autismo, reducción de la capacidad cognitiva de los niños, obesidad infantil, hay resistencia a la glucosa de las células, afectación de la función pulmonar. Aquí es muy importante porque está comprobado que los pulmones de los niños que viven en áreas contaminadas no se desarrollan de la misma manera que los niños que viven en áreas no contaminadas. Hay un estudio que se llama The Child Study en Los Ángeles, donde los niños de áreas contaminadas tenían una capacidad pulmonar 10% menor cada año comparado con niños de áreas no contaminadas. De los 10 a los 14 años, entonces había una diferencia como de 14% en la capacidad pulmonar de niños que estaban viviendo en las áreas más contaminadas de Los Ángeles versus los niños que vivían en áreas no contaminadas. Enfermedades infecciosas respiratorias de las vías respiratorias bajas, incluida la neumonía, asma, más niños desarrollan asma, y los que tienen asma hay exacerbación de asma, otitis media, cáncer infantil, leucemia, cáncer ocular de la retina, y la carga que se tiene, según la Organización Mundial de la Salud, por el aire extramuros, porque también hay contaminación intramuros. Obviamente hay muchas personas que todavía cocinan con leña y es un problema de salud pública muy importante, pero la OMS estima que 287,000 menores de 5 años murieron prematuramente, y más de 24 millones de años de vida ajustados por discapacidad, ¿verdad? Obviamente
al morir en una etapa joven, pues hay muchos años de vida que se pierden y por eso son esos 24 millones. El estudio que hicimos nosotros es sobre partículas menores a 2.5 micras. Ahorita estuvimos hablando, este estudio que les comenté de la carga de enfermedad, de la exposición de largo plazo, ¿verdad? 10, 15, 20 años respirando aire contaminado. Las partículas, como les digo, llegan a todas las células del cuerpo, hay inflamación generalizada, radicales libres, una serie de afectación al sistema inmunológico, etcétera, una serie de alteraciones progresivas que van provocando pues, los daños que comentábamos, ¿no? A nivel de las vías respiratorias, etcétera. Pero también hay efectos agudos, no requieres 10, 15, 20 años de estar respirando aire contaminado. Obviamente hay susceptibilidad de cada persona distinta para tener efectos negativos. Por ejemplo, la presión arterial, hay vasoconstricción. Se han hecho trabajos con personas que se les está midiendo la presión arterial las 24 horas y hay ciertos límites de contaminación y cuando pasas ese límite hay un aumento de la presión arterial. Niños, este estudio, niños que tenían asma y estaban en el hospital, cuando aumentaba la contaminación en la ciudad, había una exacerbación de asma de esos niños aún dentro del hospital. Inicio de neumonías o complicación de neumonías. Obviamente, ambas cosas están probadas. Ahora que tenemos una nueva infección respiratoria a nivel mundial, ya la Universidad de Harvard y también algunas universidades europeas demostraron que había mucha mayor mortalidad en aquellas ciudades donde había más contaminación de largo plazo. En Estados Unidos, por ejemplo, cada microgramo, ahorita les dije que el promedio debía ser 12, lo que ellos establecieron es que cada microgramo más de PM2.5 anual aumentaba la mortalidad por COVID-19 en 8%. No, de hecho, no hay ninguna infección respiratoria tan estrechamente relacionada hasta ahora con la contaminación atmosférica como esta que estamos viviendo hoy en día. Exacerbación de asma, infartos cerebrales, obviamente si hay daños a las arterias, etcétera. También hay derrames cerebrales y también se han hecho evaluaciones, muchas evaluaciones, ahorita vamos a ver algunas de ellas, de cómo se incrementa la mortalidad en el corto plazo. Es decir, días o un día de alta contaminación significa que más personas ese día o algunos días después van a morir por algunas de estas causas u otras que vamos a ver más adelante. Las partículas gruesas, el material particulado, les comentaba, se divide en PM10 y PM2.5, pero las PM10 tienen, digamos que dentro de ellas o en esa porción están las PM2.5. Es como decir niños abajo de 10 años y niños abajo de 2.5 años. Entonces, nosotros en el estudio que hicimos separamos las PM2.5, estas que son más peligrosas, de las partículas gruesas. Las PM2.5 tienen un origen gaseoso y las partículas gruesas tienen orígenes, digamos, que no son gaseosos, son partículas sólidas y tienen también, provienen de diferentes fuentes, ¿no? Las primeras, las PM2.5 provienen de la combustión, las otras provienen de frenos de los vehículos, de las llantas de los vehículos, del polvo y también de la quema incompleta de la materia orgánica. Las partículas gruesas no tienen o no se ha demostrado que tengan un efecto de largo plazo, sino solo de corto plazo, tanto a nivel respiratorio como a nivel cardiovascular. Hay algunos estudios que se han hecho ya para el área metropolitana de Monterrey de cuáles son los impactos que tiene la contaminación atmosférica. El año 2008, un grupo de investigadores del Tecnológico de Monterrey estableció que si se reducía 10% el promedio de
partículas menores a 10 micras, el año 2005 nos hubiésemos ahorrado entre 895 y 1.346 millones de dólares en gastos de salud principalmente. Luego el año 2012 se hizo ese estudio muy importante a nivel América Latina, se le llama el estudio de escala, y cada incremento de 10 microgramos de PM10, cada incremento agudo, aquí fue un día, el día de la muerte o algunos días antes de la muerte, se asoció con un incremento de 1.01% en el número de las muertes por todas las causas, o sea, fuera de accidentes y fuera de violencia. Cada 10 microgramos de incremento en el promedio diario de PM10 significó un incremento de 1%, 1.01% del número de fallecimientos por todas las causas no externas de mortalidad. Y luego el año pasado, salió un estudio, se publicó un estudio de un grupo de investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública, donde ellos evaluaron qué sucedería en la reducción del número de fallecimientos, de muertes prematuras, si cumpliéramos la norma de salud mexicana de 12 microgramos, que es la que está aquí en el cuadro, por metro cúbico, o si cumpliéramos la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que es de 10 microgramos. Entonces, si nosotros en Monterrey tenemos un promedio anual, dependiendo del año, de 20, 23, 26 microgramos. O sea, estamos al doble de lo que la OMS establece, mucho más, bueno, más del doble de lo que la OMS establece como recomendación, y cuando menos al doble de la norma mexicana de salud. Perdón. Entonces, si hubiésemos cumplido la norma de salud mexicana, se hubiesen evitado 1.252 muertes prematuras y se hubiese evitado un costo de más de 2.057 millones de dólares. Aquí se hizo un cálculo económico del costo de la vida, el costo estadístico de la vida, y también de los años perdidos por las muertes prematuras y qué costo tenían. Entonces, esos estudios ya existen, además del que les comenté del Institute for Health Metrics and Evaluation, que en México hace una evaluación para todos los estados. O sea, es eso que les comenté de las 1.700 muertes prematuras, lo hicieron específicamente para el estado de Nuevo León y obviamente para el área metropolitana de Monterrey, porque aquí es donde está la contaminación extramuros. Ahora les voy a hablar de lo que hicimos nosotros, de las evidencias que tenemos, que como les digo están en proceso de publicación en la Revista de Salud Pública de México. En el observatorio trabajamos en coordinación con un grupo de investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública que tienen mucha experiencia en este tipo de trabajos, y hicimos una investigación que se llama mortalidad aguda asociada a partículas suspendidas, finas y gruesas en habitantes de la zona metropolitana de Monterrey. Además de su servidor, participó la doctora Magali Hurtado Díaz, el doctor Horacio Riojas y el doctor Julio César Cruz. Voy a tratar de explicar de manera resumida lo que hicimos y a qué conclusiones llegamos. Estamos hablando entonces de muertes prematuras que son asociadas a la contaminación atmosférica en el área metropolitana de Monterrey. Obviamente no va a aparecer en el acta de función que la causa de muerte fue la contaminación atmosférica, pero que sí va a aparecer que fue una infección respiratoria o que fue un infarto cerebral, ¿verdad? O que fue complicación de POC, etc. El estudio lo realizamos de 2004 a 2014. Cada día de esos 11 años se tomaron datos de las estaciones de monitoreo. Aquí hay un banco de datos del gobierno federal donde uno puede acceder. Entonces tuvimos todos los datos diarios
de las partículas menores a 10 micras, de las partículas menores a 2.5 micras, también de otros contaminantes, porque aunque nosotros queríamos estudiar el efecto de las PM2.5 y de las partículas gruesas, teníamos que quitar el efecto de los óxidos de nitrógeno, el efecto del dióxido de azufre, también temperatura, también humedad relativa. Y ese mismo día, por cada uno de los municipios, teníamos el número de personas que habían fallecido y cuál era la causa de ese fallecimiento. Entonces, con esos datos, agrupamos las causas de fallecimiento según la clasificación número 10 internacional de enfermedades en diferentes grupos. Aquí hice un resumen muy pequeño del estudio, pero pues básicamente lo clasificamos en enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades respiratorias. Hicimos grupos de edades, etarios, de mayores de 65 años, que son más vulnerables, menores de 5 años, que son más vulnerables, y todas las edades. Y luego tuvimos la concentración del día del fallecimiento, la concentración de 3 días después, la concentración de 7 días después y la concentración de un día después. Entonces, todos esos datos, y la temperatura y la humedad relativa, y los otros contaminantes los analizamos a través de una metodología de Poisson, que es una regresión para variables que no se distribuyen de manera normal, como es el caso del número de muertes. Y entonces, pues estos son los resultados. Analizamos más de 558,000 muertes ocurridas en esos 11 años. 31.46 fueron por causas cardiovasculares, 7% por causas cerebrovasculares, 17.08 por causas isquémicas, 9.46 por causas respiratorias, 4.11 por neumonía e influenza y 3.50 por EPOC. Aquí están las estadísticas descriptivas del estudio. Vamos aquí al promedio, a la media. Aquí tenemos la clasificación que hicimos, que les comentaba. Aquí están los números de esa clasificación que entran en todas las causas. Y bueno, pues básicamente 48.6 personas fallecieron en promedio diariamente en el área metropolitana de Monterrey en esos 11 años. Aquí están el máximo y el mínimo, 103 el máximo, 2 el mínimo y la desviación estándar. Cardiovasculares, que fue, como saben ustedes, pues la principal causa dentro de las causas no externas, 15 personas al día, la mayoría mayores de 65 años, cerebrovasculares 3.4, la mayoría mayores de 65 años, isquémicas 8.3, también la mayoría mayores de 65 años. Como les decía, en el caso de enfermedades respiratorias, tuvimos un subgrupo de menores de 5 años, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, neumonía, influenza. Y aquí tenemos las variables de la contaminación. Tenemos las partículas menores a 2.5 micras. El promedio fue 26.59. Como les decía, debe de ser 12 o menos de 12, según la OMS debe de ser 10. Las partículas gruesas que están entre PM10 y PM2.5 fue 48. Y aquí la norma es para partículas menores a 10 micras y debe ser 75, pues aquí también nos pasamos en el promedio anual. Dióxido de azufre 0.004 partes por millón, dióxido de nitrógeno 0.01. Temperatura, es muy importante quitar el efecto de la temperatura. Ustedes saben ahora con el tema del calentamiento global, ahí la temperatura para personas susceptibles pues es una causa directa de mortalidad, la humedad relativa. Entonces esas fueron las variables en este estudio retrospectivo, ecológico que hicimos. Y bueno, aquí les quiero presentar dos gráficas. Como saben ustedes, cuando se hacen este tipo
de estudios, primero hay que graficar los datos, ¿no? Del lado izquierdo de la pantalla, aquí están todos los años, de 2004 a 2014. En azul tenemos el número de muertes diarias. En anaranjado tenemos la concentración diaria de partículas gruesas. Y en verde tenemos la concentración diaria de partículas menores a 2.5 micras. Aquí son todas las causas no externas. Esta es la mediana de las partículas gruesas y esta es la mediana de las partículas finas. Pero ven ustedes, simplemente al graficar, pues ya nos damos cuenta que hay, digamos, una asociación. Obviamente hay muchas cosas que se asocian, pero no son causa-efecto, ¿no? Aquí ya sabemos todo lo que provoca en cuanto a vasoconstricción, en cuanto a exacerbación, en cuanto a que las infecciones se complican. Entonces aquí sí hay una causa-efecto específica, ¿no? Y luego acá del lado derecho tenemos lo mismo, pero para enfermedades respiratorias. Tenemos el número de fallecimientos por enfermedades respiratorias, tenemos la concentración de partículas gruesas ese día y la concentración de partículas finas, ¿no? Obviamente, si ven ustedes los fines de año, pues siempre hay más fallecimientos y obviamente ahí pues se tiene que quitar el efecto de la temperatura, de días festivos, de la humedad relativa, de días de la semana, o sea, todo lo que le meta ruido a lo que queremos nosotros evaluar. Este método te permite con covariables quitar esos efectos. Entonces hicimos dos modelos, un modelo que no usó los otros contaminantes para ser ajustado y un modelo que sí usó esos contaminantes para ser ajustado. Esos son los principales resultados. Obviamente, imagínense ustedes todas las variables que medimos, todas las clases de edades que medimos, la clasificación de enfermedades que medimos, la exposición ese día, un día antes, 3 días antes, 7 días antes, los grupos de edades, los dos tipos de partículas, el modelo con los contaminantes que se utilizaron para quitar su efecto y el modelo donde no se quitó el efecto de los contaminantes. Son tablas muy grandes, entonces hice un resumen para esta presentación. ¿Qué fue lo que encontramos? Aquí tenemos 10 microgramos, la confianza es el 95% y estamos hablando de incremento de 10 microgramos en el promedio diario, ¿ok? Por cada incremento de 10 microgramos, el promedio diario de partículas finas, las PM2.5, aumentó 1.42% el número de muertes por todas las causas y todas las edades, 1.42%. Aquí al compararlo con otros estudios, por lo corto del tiempo, no me traje esas comparaciones, pero el año pasado salió un estudio en 652 ciudades, también en la revista The Lancet, que fue muy famoso, que también evaluó en esas 652 ciudades la mortalidad aguda, y ahí, por ejemplo, este 1.42 fue 0.64, ¿ok? Entonces, pues 2.5 veces arriba del promedio mundial. Obviamente, ahí estaban países donde la contaminación es muy baja, y entonces quiere decir que estamos por encima del promedio mundial, pero también otros estudios que se han hecho, y en ese estudio de las 652 ciudades también se incluyó a Guadalajara y a Monterrey y a México, pero se hizo un pool de los tres y el pool era 1.20. Entonces, bueno, pues aquí pensamos que nuestras partículas tienen una cierta diferenciación con respecto a otras partículas, incluso de Ciudad de México, y que están sobre todo compuestas por sulfatos, que son muy peligrosas, que provienen del dióxido de azufre, que pues proviene en gran medida de la refinería que tenemos aquí cercana, viento abajo, y también de los combustibles que tenemos. En Nuevo León se distribuye un diésel
que todavía en algunos municipios puede usar con 500 partes por millón de azufre. Entonces, es pues demasiado alta esa concentración. Las partículas gruesas tuvieron un efecto menor, 0.53 de incremento en la mortalidad por todas las causas. Aquí tenemos los intervalos de confianza, pero si recuerdan ustedes, la concentración era casi el doble de las partículas finas, entonces, bueno, pues sería 1.6, ya no es tan diferente, ¿no? En las enfermedades respiratorias aumentó a 3.48 las partículas finas, o sea, realmente donde está el problema más fuerte en el área metropolitana de Monterrey es que los días, otra cosa que se me pasó a decir es que la única concentración que tuvo efecto estadísticamente significativo en el número de fallecimientos o que incrementó el número de fallecimientos fue la concentración del día de la muerte. O sea, no importó si estadísticamente si un día antes estuvo contaminado o 2 días antes estuvo contaminado o 7 días antes, sino cuál fue la concentración el día en que la persona falleció. Y la mayor proporción fue para enfermedades respiratorias, muerte por enfermedades respiratorias, 3.48 para todas las edades. Partículas gruesas no fue significativo. Y bueno, para el tema de los niños, que es el principal hallazgo, y bueno, y de alguna manera está relacionado con lo que mencionaba la Organización Mundial de la Salud, es que un incremento de 10 microgramos en el promedio diario de partículas finas provocó un incremento de 11.16% en la mortalidad de niños por enfermedades respiratorias. Visto hacia el futuro, es el riesgo, ¿verdad? O sea, el riesgo se incrementa 11.16 cada 10 microgramos. Hay días que tenemos 40 microgramos, hay días que tenemos 60 microgramos. Entonces, los días de alta contaminación son días de alto riesgo para los niños menores de 5 años que tienen enfermedades respiratorias y se puede exacerbar, o incluso para tener una enfermedad respiratoria nueva. También aumentó en mayores de 65 años, por ejemplo aquí las partículas finas, enfermedades respiratorias aumentó de 3.48 en todas las edades a 5.36. De partículas gruesas, ahí sí fue significativo, o sea, mayores de 65 años también se ven afectados de manera aguda por partículas gruesas y enfermedades respiratorias. Y EPOC, todas las edades no fue significativo. Mayores de 65 años, partículas finas sí, y gruesas no fue significativo. Al comparar los datos con otras publicaciones, como les decía, estamos más o menos en el rango. Algo arriba en las PM2.5, creemos porque tenemos mucho azufre, mucho sulfato en las partículas finas, partículas sulfatadas, que también puede ser ácido sulfúrico, etc. Y en las partículas gruesas también estuvimos por abajo de un estudio que se hizo en Ciudad de México. Nosotros fue 0.53, ellos encontraron 4.30, se hizo ese estudio en los 90s de incremento en la mortalidad aguda por cada 10 microgramos de incremento en las partículas gruesas. Ya para cerrar, y porque también una parte de mi presentación es hablar de posibles soluciones, la realidad es que es complejo manejar a las diferentes fuentes de emisión que tenemos, porque tenemos fuentes fijas, que son las industrias, tenemos fuentes móviles, que son los vehículos, tiene que ver con los combustibles, tiene que ver un poco con la construcción, tiene que ver con la forma como se desarrolla la ciudad. Y lo que ha sucedido en otros países que son exitosos es que tienen dos cosas. Por un lado, tienen planes específicos donde las ciudades se van, primero estos estudios de salud
son el centro de la toma de decisiones. Por ejemplo, ahora que se acaba de aprobar este acuerdo para reducir o de alguna manera detener el avance que estaban teniendo las energías renovables para utilizar combustibles fósiles en la producción de energía, pues es una decisión que va a tener efectos en la salud de las personas, sobre todo las personas más pobres, porque las personas de menos ingresos, si tiene una persona que desarrolla diabetes, que pierde 10 años productivos de su vida, pues obviamente el porcentaje de ingresos que tienen que pagar es mayor, o más bien pueden pagar menor porcentaje. Alguien se tiene que quedar a cuidar al enfermo, el enfermo deja de trabajar, y entonces esto, además de pérdida de vidas, de costos en salud, tiene costos económicos. Entonces estas decisiones, por ejemplo, del tema de las energías renovables, pues deben de tener una decisión en salud y en efecto económico que sea tomada en cuenta para que no sea únicamente una decisión técnica desde el punto de vista de posibilidades de que tengo aquí un recurso que es un combustible, ¿verdad? En este caso, el combustóleo, que el combustóleo tiene entre 3 y 5% de azufre y que produce mucho dióxido de azufre. Anteriormente ese combustóleo se vendía a los barcos, pero ya no se puede usar en los barcos porque hay una nueva norma ambiental, entonces lo vamos a consumir, pero si lo consumimos se van a contaminar las ciudades. Ya hay algunas que se están contaminando, va a haber más personas con enfermedades crónicas, va a haber más muertes prematuras, va a haber más pobreza. Entonces, este tipo de decisiones no pueden tomarse sin tomar en cuenta los efectos a la salud y los efectos económicos que tienen. Y para nosotros, en el observatorio, creemos que eso tiene que ver con la gobernanza. Hemos estado en mucha relación con California. California ha bajado mucho la contaminación, siguen teniendo problemas, pero ¿por qué ha bajado la contaminación en California? Porque a raíz de los estudios en salud que se hicieron, este último de los niños, en los 90s, han tenido más restricciones y han tenido más apoyos para las energías renovables. De ahí salió el catalizador, de ahí salieron los autos híbridos. Entonces, la gobernanza es muy importante, por eso, y queremos agradecer también al Colegio de Pediatría de Nuevo León, que nos apoyó. Llevamos una iniciativa al Congreso del Estado de Nuevo León para que hubiera una gobernanza de la gestión de la calidad del aire más ciudadanizada, donde estuviera incluso un asiento del Colegio de Pediatría, pero también otros colegios de médicos, especialistas, para que las decisiones que se vayan tomando realmente tomen en cuenta estas externalidades que tienen a la salud y también a la economía del país. Pues bien, hasta ahí dejo mi presentación. Muchas gracias y paso hacia allá, ¿verdad? Doctor Martínez Muñoz, le agradecemos mucho su participación con su plática tan interesante, y más que preocupados, debemos de estar ocupados en el tema de la contaminación ambiental, porque el corregir la contaminación ambiental es tarea de todos, no nada más de unos cuantos. Le agradecemos, y este reconocimiento es para el doctor Martínez Muñoz por su participación en como conferencista en esta sesión académica. Se le haremos llegar ahorita a través de una sana distancia. Doctor, le agradecemos mucho su participación, y quiero presentar enseguida al doctor José Ascensión Hernández Hernández, químico farmacobiólogo, maestro y doctor en ciencias con especialidad en farmacología. Actualmente es profesor investigador de la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey en el área de farmacología y metabolómica, en el Laboratorio Nacional de Medicina
de Sistemas, adscrito al Grupo de Investigación y Enfoque Estratégico de Investigación en Cáncer. Sus proyectos de investigación incluyen estudio de farmacocinética y farmacodinámica en fases preclínica y clínica de nuevas sustancias con efectos farmacológicos en cáncer, optimización terapéutica de fármacos en neonatología y búsqueda de biomarcadores proteicos y metabólicos, lo que se denomina farmacometabolómica, para el diagnóstico de enfermedades crónicas y de lento desarrollo. Doctor Hernández, bienvenido. Muchas gracias. Mucho gusto, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Ya? Bueno, muchas gracias. Agradezco al Colegio de Pediatría del Estado de Nuevo León la invitación que me hicieron para participar en este simposio. Voy a presentar, el tema es sobre las evidencias que apoyan o que soportan los daños que se están generando o que se pueden generar en la población pediátrica, niñas, niños, sobre su salud. Yo hace un rato comentaba con el doctor, yo llegué hace 10 años aproximadamente a la ciudad de Monterrey, venía de la ciudad de Culiacán, y cuando llegué, pues lo que me gustaba ver era la imagen del Cerro de la Silla, soleado, verde, bonito, y me he dado cuenta que a lo largo de estos últimos 10 años, esa imagen, creo que lo que se puede ver en estas imágenes, creo que ha cambiado pues mucho. La Organización Mundial de la Salud, el año pasado, en este reporte, dijo que el 80% de la población adulta está viviendo en condiciones en las cuales está respirando un aire tóxico que excede los límites permitidos. Pero lo más dramático es que el 90% de los niños a nivel mundial también están siendo sometidos a estos mismos ambientes tóxicos. Haciendo una revisión sobre los determinantes o sobre las evidencias que existen sobre los efectos de la contaminación ambiental del aire, particularmente en los efectos en la salud, me di a la tarea de revisar un poquito en las referencias bibliográficas, y en 2009 más o menos alrededor de 700 artículos habían abordado este tema. En 2018 se presentan algunos estudios interesantes donde empiezan a agrupar la información proveniente de los efectos en la salud que venían de 17 países, particularmente la gran mayoría de origen europeo, algunas ciudades o algunos países de América, particularmente Canadá y Estados Unidos, y lo que empezaron a hacer fue buscar la relación que existía entre las partículas menores a 2.5 micras y los efectos en la salud en diferentes tipos de enfermedades. Estaba desde muertes no accidentales, infecciones respiratorias, isquemia cardíaca, enfermedad crónica obstructiva crónica y cáncer pulmonar. Y lo que encontraron fue que a medida que aumentaba, y me parece que ya lo comentó el doctor, que a medida que aumentaba la cantidad, la concentración de estas partículas, se iba incrementando el riesgo que tenían de padecer cada una de estas enfermedades. Algo que hay que recalcar mucho es que las partículas, así como están clasificadas, partículas de 10 a 2.5 micras se consideran gruesas, y las partículas finas son menores de 2.5 micras, y hay algunas partículas que son ultrafinas que son menores a 0.1 micras. Algo importante, algo interesante de esto es que cada una de estas partículas va a tener diferente poder de penetración hacia el organismo. Las partículas que son las gruesas normalmente se van a quedar únicamente incorporadas a nivel pulmonar, y es muy raro que lleguen a torrente sanguíneo.
Las partículas a partir de 2.5 micras o menores pueden llegar no solo a nivel pulmonar, sino que pueden llegar a la sangre y de ahí al resto del organismo. Algo que también es bien importante recalcar es que las partículas finas, así sean 10 micras, 2 medios micras o más pequeñas, que podemos encontrar en cada uno de los estudios que se hacen a nivel mundial, no necesariamente son las mismas. Eso significa que una partícula de China de 2.5 micras va a tener una composición diferente a las partículas 2.5 micras que se encuentran, por ejemplo, en África, o 2.5 micras que se encuentran en Detroit, Michigan, en Estados Unidos, en donde hay una producción muy importante de automóviles. Cada una de estas partículas, entonces, va a tener el mismo tamaño, pero no necesariamente tiene el mismo contenido. Y al no tener el mismo contenido, los efectos sobre la salud también van a ser diferentes. En 2016, la Organización Mundial de la Salud sacó este documento en donde puso las principales causas de mortalidad infantil. Los caracterizó particularmente para el caso de pediatría, neonatología, en dos grupos, los grupos de neonatos y los grupos de pacientes pediátricos, de entre 1 a 59 meses. Lo que define es que es más común la prematurez, las asfixias, la sepsis neonatal, en tanto que ya en la edad después de un mes en adelante, hasta 59 meses, pues son más comunes neumonías, lesiones, inclusive enfermedades congénitas y no transmisibles, que están los diferentes porcentajes. Pero estos efectos en la salud, dicen, bueno, estos patrones en enfermedad que presentan los niños, ¿qué tanto pudieran ser asociados a los contaminantes que se encuentran en el aire? Y entonces empiezan a hacer una revisión. Por ejemplo, esta es una revisión de 2014, en donde se propone que la contaminación ambiental es bien importante para la generación de los efectos en la salud. Vienen no solamente de los contaminantes que podemos tener en nuestros domicilios, porque estamos asociados o están asociados a una pobre ventilación, a el uso de combustibles sólidos en algunos casos, principalmente la combustión de madera, el humo de cigarrillo, también el consumo de estas sustancias, y en algunos casos inclusive los procesos de construcción, que como sabemos hay algunas normativas que, por ejemplo, hasta hace pocos años no prohibían el uso de asbestos, que es uno de los principales contaminantes que vienen de este proceso de construcción de viviendas y que eventualmente puede causar cáncer. Para el caso de contaminación en exteriores, que es el que eventualmente, bueno, por lo menos el interior, pues tenemos una manera de medio detenerlo, disminuirlo, en función de si ventilamos bien, si utilizamos otro tipo de combustibles. Ese lo podemos de alguna manera manejar. El que no podemos manejar es el aire exterior. Ese no lo podemos manejar porque no depende exclusivamente del niño ni de las familias. Depende de muchas otras cuestiones que tienen que ver con la vida en la ciudad. Tiene que ver con procesos industriales, el uso de vehículos automotores, el combustible que se utiliza, el tipo de automóvil que inclusive que se utiliza, combustibles, combustión de biomasas, incendios forestales, por ejemplo aquí algo a nuestro alrededor, pues inclusive la extracción de materiales pétreos. Lo que se sabe es que cualquiera de estas dos contaminaciones que se van a encontrar en el aire van a generar un efecto en la salud. Y entonces aquí esta parte decían, bueno, los efectos que hace un rato se mencionaban de mortalidad, de nacimiento pretérmino, bajo peso a nacer, algunas alteraciones morfológicas, tubos neurales, malformaciones, cuánto, o en las cuestiones de vida temprana, asma, enfermedades respiratorias, cardiovasculares, retraso en el desarrollo, o bien algunos patrones de resistencia a la insulina y eventualmente llevar a los niños o a los niños al desarrollo de diabetes de manera temprana, o bien algunos tipos de cáncer, particularmente leucemia.
cuánto de estos efectos en realidad pudieran estar asociados a lo que está recibiendo el niño por medio de la respiración. Y antes de contestar esa pregunta, dicen, bueno, ¿y por qué es necesario realizar este tipo de investigación en población o evaluar este tipo de población, de efectos en la salud en la población pediátrica? Durante mucho tiempo se pensó y se planteó la posibilidad de ver al niño como un adulto chiquito. Entonces, de hecho, si nosotros recordamos ahorita, por ejemplo, la dosificación de los medicamentos, la dosificación de los medicamentos se hace en función de un peso ponderal, de una masa, 3 kilos, 2 kilos, 5 kilos, y en función de eso se hace el cálculo y se le da la dosis adecuada. No es lo más adecuado, no debería de ser lo más adecuado, porque recordemos que los niños a lo largo desde el momento en el que nacen van cambiando su patrón metabólico, su composición corporal, entonces hay muchas más variables en juego. Y esto, finalmente, la gran mayoría de los estudios y los reportes que existen del uso de medicamentos, en este caso de los efectos de contaminantes ambientales que vienen en el aire sobre los pacientes pediátricos, están relacionados a esos cambios. La fisiología del niño es diferente a la fisiología del adulto, hay diferencias en los pulmones, en las estructuras pulmonares, hay una frecuencia respiratoria diferente, la velocidad a la que pueden ellos, a partir de sus componentes enzimáticos, poder detoxificar o inclusive activar algunas sustancias también es diferente. Entonces, vamos teniendo diferentes parámetros o diferentes cuestiones importantes que nos van a generar o que nos podrían generar una mayor susceptibilidad o una susceptibilidad diferente de los niños de los efectos que se pudieran presentar en la edad adulta. Cuando me pidieron hablar de las evidencias, empecé a revisar y encontré estos documentos de la Organización Mundial de la Salud. Estos documentos son 3 documentos que han publicado la Organización Mundial de la Salud. Uno es de origen europeo, 2 de ellos son de origen europeo y uno ya es de manera global. Se tiene la versión, digamos, de avanzada, todavía está en el proceso de terminar de esta parte de compaginar y de hacer el análisis para lanzar ya la publicación. ¿Qué es lo que se han encontrado en estos documentos? Estos documentos, miren, por ejemplo, en el 2004 los estudios europeos sugerían que había una asociación muy fuerte entre las partículas PM2.10 menores a 10 micras y algunos efectos. Entonces decían, todas las causas, hay un aumento en el riesgo relativo de prácticamente enfermedades cardiovasculares, leucemia, enfermedades respiratorias. Algunos contaminantes ya aislados por cada uno de ellos también encontraron que había un aumento en el riesgo relativo de padecer, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares para el caso de ozono, en el caso de humo de material de carbón orgánico, también aumentaba el riesgo de enfermedades cardiovasculares. En tanto que estudios que se realizaron en Norteamérica, ya con partículas menores a 2.5 micras, encuentra también evidentemente un mayor riesgo relativo de todas las causas de enfermedades, pero particularmente las respiratorias y las cardiovasculares hay una variabilidad muy grande, por lo cual todavía no se pudiera decir que hay una asociación respecto de ese tipo de partículas. Hace un rato el doctor mencionaba sobre algunos estudios interesantes y entonces yo me puse también a esta parte a empezar a buscar acerca de las causas de mortalidad que había reportado la Organización Mundial de la Salud. Entonces, si recordamos, había una de las principales causas en neonatos que tenía que ver con el nacimiento pretérmino y con el peso bajo al nacer. Este es un estudio que se realiza en California, en el estado de California, entre 2001 y 2008. Es un estudio de casos y controles. Y en donde lo primero que hacen es encontrar una asociación entre los diferentes contaminantes, partículas de 2.5 micras, ozono, óxido de nitrógeno, y
obviamente cualquiera de estas dos, de esta manifestación que es el nacimiento pretérmino. Y prácticamente en cualquier circunstancia, ya sea como contaminante único o como mezcla de contaminantes, encuentran que ligado a la presencia de contaminantes a partir de un cierto tamaño, de un cierto nivel de contaminación al que se han expuesto durante mucho tiempo las mamás de los niños, van a tener un mayor riesgo de nacimiento de nacimiento prematuro, el caso de los bebés. Después empiezan a hacer, les decía hace un rato, lo más interesante era el tamaño de partículas, 2.5 micras, pero después dicen, bueno, a ver, existe la posibilidad de que las partículas de 0.1 micras puedan alcanzar la placenta y puedan ser ellos los generadores de daño y por lo tanto de nacimiento pretérmino. Y lo más importante, la composición de cada una de estas partículas. Entonces empiezan a hacer los estudios buscando específicamente la cantidad de partículas menores a 0.1 micras y también encuentran que están asociadas o que se asocia la presencia de estas partículas en el caso de nacimientos pretérmino. También evaluaron los diferentes componentes, amonio, nitratos, sulfatos, metales pesados y prácticamente todos, cromo, potasio, titanio, todos prácticamente tuvieron posibilidad de generar este efecto sobre el nacimiento de los bebés. Algo bien interesante que después también evaluaron fue la parte de cuánto este contaminante ambiental pudiera estar o estos contaminantes ambientales pudieran estar alejados y si ese alejamiento del lugar en donde vivía la madre respecto de algunas de las fuentes era importante para esta parte de generar este efecto sobre el nacimiento de prematuro en el caso de los bebés. Y también encuentran que a medida que hay una situación de vivienda más cercana a las fuentes en las que se están generando estos contaminantes, también eso probablemente es lo que explica este aumento en riesgo. Eso sucede en Estados Unidos. ¿Solamente en Estados Unidos sucede eso? No. Eso también no voy a describirlo, nada más es como información para no tardarme tanto. También en China, de hecho es un tamaño de muestra mucho más grande, en diferentes ciudades en China, donde también se demuestra esta parte de la contaminación y la asociación que hay entre los diferentes tipos de contaminantes. Y algo bien importante, no solo los contaminantes, sino también el grado o la posibilidad de dispersión de estos contaminantes a lo largo del año, en las diferentes estaciones del año, y cómo es que estas pueden también impactar esta parte del nacimiento pretérmino o inclusive de tener que los bebés naciendo prematuros, pues obviamente tengan menor peso al nacer. Generan modelos matemáticos en donde también pueden predecir esta parte de cuánto es el aumento del riesgo en función de la concentración de partículas que se están exponiendo, a las que están siendo expuestos los niños, hasta que finalmente pues dan una probable explicación de que hay algunos contaminantes, los sulfatos, el carbono orgánico, que puede ser por ejemplo, los famosos derivados aromáticos policíclicos que pudieran estar explicando este fenómeno. ¿Pero solamente hay efectos sobre el nacimiento? No. También este es un reporte de un estudio que se realizó en Los Ángeles también, pero esto es interesante porque lo hizo en minorías, en afroamericanos y en latinos, y encuentra una relación respecto del metabolismo de glucosa. Sí es posible que la exposición a los diferentes contaminantes generen un efecto sobre el metabolismo de glucosa y de ahí pudiera generarse algún problema de diabetes o de alguna situación así. Y efectivamente también eso es un tamaño de muestra pequeño, 429 pacientes, pero aún así, siendo pocos pacientes,
siendo pocos los sujetos participantes en el estudio, también encuentran que hay una asociación bien importante y en la capacidad que tienen estos contaminantes de 2.5 micras para poder generar esta alteración en el metabolismo de glucosa, resistencia a la insulina y algunos casos, por ejemplo en efectos en la obesidad también. Entonces, cada vez se va acumulando más evidencia, por lo menos, de que estos contaminantes ambientales pueden desarrollar o pudieran generar efectos a diferentes niveles a lo largo de la vida y a lo largo de los tiempos de exposición que se tengan. Este es algo que les mencionaba hace un rato, es cómo se van alterando los patrones metabólicos y de alguna manera estos patrones metabólicos en función de la presencia o no de unos sistemas enzimáticos pudieran servir para detoxificar o bien para poder activar estos compuestos y de alguna manera intentar minimizar el posible daño. En este estudio lo que hicieron fue igual recolectar datos de bebés que fueron expuestos obviamente de manera accidental a la contaminación vía aérea y midieron los niveles de bilirrubina como un marcador de la función metabólica del hígado. Y también lo que encuentran es que hay una fuerte asociación entre la exposición a estos contaminantes y la posibilidad de que desarrollen ictericia. Entonces, nuevamente tenemos un riesgo muy elevado o que se eleva en función de la cantidad de exposición de estos contaminantes vía aérea y lo que encuentran es que tanto para carbono orgánico, para sulfatos, que hace un rato mencionaba también el doctor, también hay una asociación para poder generar estos efectos. Este es un estudio que se realiza en la Ciudad de México. Este está interesante también, donde se ve los diferentes niveles de exposición prenatal, perinatal a los diferentes partículas y entonces más o menos ellos hacen un cálculo que es en la gráfica de la derecha, más o menos ellos calculan que en promedio cada uno de los niños tuvo una exposición 22, 23 más o menos de microgramos por metro cúbico de exposición diaria a contaminantes ambientales. Y algo que encuentran bien importante y relevante es que ellos son capaces de hacer, bueno, en este estudio se hicieron dos mediciones, una medición al inicio y la siguiente medición como punto inicial, digamos, el origen del estudio, y otra la hacen al año, me parece, de hemoglobina glicosilada, y lo que encuentran es que en función hay una asociación bien importante entre la cantidad de contaminantes ambientales y la posibilidad de tener elevación o aumento de hemoglobina glicosilada. Pero después de todas estas evidencias dicen, bueno, ¿y realmente esto es únicamente una asociación o realmente hay una cuestión de causalidad? Desafortunadamente hay una parte donde decimos, hay modelos o hay situaciones experimentales fisiológicas, bioquímicas, inmunológicas que nos permiten más o menos ir construyendo una historia. Dice, este es un trabajo que apareció en 2015, en donde dicen, bueno, la contaminación que llega a los pulmones vía inhalatoria tiene la posibilidad de activar a diferentes sistemas a nivel de macrófagos, va a generar un tipo de respuesta, casi siempre es una activación de la respuesta inmune. En el caso del sistema inmune, los linfocitos T, va a haber aumento de los TH1, van a disminuir TH2 y TH reguladores, que realmente tienen que ver unos con el aumento del proceso inflamatorio, otros con la disminución del proceso antiinflamatorio, que son los que están disminuyéndose. Hay efectos importantes a nivel de tejido adiposo, de hígado, de músculo y del cerebro. Entonces se podrían ir construyendo en función de esta evidencia experimental básica, todas estas cuestiones importantes hasta que finalmente nos permitieran llegar o explicar un poquito
del efecto que tienen los contaminantes ambientales sobre la salud. Este estudio, como este tipo de estudios no se pueden realizar ex profeso en niños por una cuestión ética, o sea, no podríamos agarrar un set de niños, exponerlos ex profeso a los contaminantes ambientales para ver qué es lo que les sucede. Lo que se han utilizado mucho son modelos animales. Este estudio es un estudio interesante que lo realizan en China, donde ellos colectan por medio de tubería y de una serie de extractores aire que proviene del aire de la ciudad y lo direccionan obviamente hacia su bioterio. Van a tener dos situaciones, una filtros donde van a filtrar el aire, y entonces los animales que están en esas cajas van a recibir aire filtrado, limpio, todas las partículas y todos los contaminantes van a quedar atrapados en el filtro, mientras que hay un grupo igual con el mismo caudal de aire y que va a recibir el aire directamente. Entonces, en esas dos cajas colocan por un lado ratas preñadas para evaluar los efectos pre-nacimiento que van a tener estos contaminantes sobre el producto y en ambas cajas. Y lo que encuentran es algo, les digo, bastante interesante, porque de manera ellos realizan la medición de diferentes variables, unas que tienen que ver con la función pulmonar, otras que tienen que ver con el metabolismo, otras que tienen que ver con los procesos inflamatorios, y lo que encuentran es que estas partículas que están recibiendo los animales hembra, las madres preñadas y bien, obviamente, los productos, aumentan los niveles de muchos de los marcadores que tienen que ver con estas cuestiones relacionadas a obesidad. Aumentan LDL, disminuyen HDL, aumentan triglicéridos, aumentan marcadores de estrés oxidativo, el malondialdehído, disminuyen el glutatión reducido se disminuye. Entonces hay efectos bastante notorios y el único tratamiento es el aire que están respirando, la manera en cómo están respirando el aire. Obviamente uno es filtrado, una es sin filtrar. Entonces, hay, obviamente también ligado a esto, hay marcadores de inflamación, también se aumentan en aquellos en los cuales hay un efecto significativo de este proceso de inflamación y de daño, pues también se incrementan los marcadores de estrés oxidativo y de proceso inflamatorio. Estos autores, entonces, al final empiezan a tener la posibilidad de generar esta parte de la interacción de los contaminantes, los diferentes sistemas que están localizados en el organismo, y proponen algunas estrategias o proponen algunas rutas que probablemente pudieran explicar los efectos que se pudieran tener tanto en la madre como en los productos, en los bebés, los animalitos, y de ahí eventualmente cómo es que estos pudieran desarrollar síndrome metabólico y obesidad. Les decía que ese es un problema porque este experimento, aunque es muy bonito, es muy padre y que sirve mucho para explicar algunas de estas teorías de por qué se están generando estos efectos sobre los organismos por medio de la contaminación, en realidad no es muy ético realizarlos en humanos. Lo que más se ha llegado es, por ejemplo, este es un reporte de 2018, en donde lo que hacen es evaluar algunos componentes ya más o menos ex profeso de algunos cambios, en este caso citoqueratina 18, que es un marcador de daño apoptótico a nivel de hígado. Y entonces lo que ellos ven es que efectivamente también conforme se exponen a esos contaminantes de manera accidental, también aumentan estos marcadores como indicadores de daño. Entonces, yo creo que con esta evidencia queda muy claro que los diferentes tipos de contaminantes van a generar daño. Hay daños no específicos, o sea, no solamente sobre un órgano, sobre los pulmones, que es lo que normalmente esperamos que se genere daño, sino también puede haber daño a nivel hepático, puede haber daño a nivel
en el proceso de crecimiento y desarrollo del ser humano, en la parte de todo el proceso de gestación y hasta el nacimiento, puede generar algunas alteraciones y manifestaciones físicas. Y algo bien importante es que no debemos de olvidar que las partículas, aunque sean partículas de 10 micras, de 2.5 micras o menores a 0.1 micras, van a tener diferentes componentes dependiendo de cuáles son las entidades que estén generando estas partículas. Entonces vamos a tener en algunos casos más cargados de sulfatos si las partículas que están proveniendo son de fuentes generadoras ricas en sulfatos. En algunos otros casos va a haber algunos metales, nuevamente, si alrededor van a estar localizados este tipo de industrias generadoras de metales. Este es un pequeño panorama de lo que más o menos existe entonces en referencia a cómo se van generando los diferentes tipos de daño. Puede ser a partir de aumento del estrés oxidativo, a partir de cambios genéticos y en algunos casos de la regulación de procesos inflamatorios, cambios en la regulación epigenética, fisiología, susceptibilidad, expresión de genes, también es importante, y esta parte de la alteración de los diferentes linfocitos, los linfocitos TH1, TH2, para que finalmente nos puedan generar esta parte del daño. En conclusiones, entonces ya creo que nos queda muy claro que estos contaminantes, dependiendo de sus características, de su origen, de sus composiciones, cada uno nos va a generar un diferente daño, y que es bien importante que seamos parte de la solución. Si bien es cierto que no podemos eliminar las fuentes que están originando, no podemos tener una varita mágica y eliminar las fuentes que están generando la emisión de contaminantes, sí es algo bien importante que identifiquemos cuáles son los daños que se pudieran eventualmente generar, pero más importante que una vez que está establecido el daño, vayamos hacia atrás para saber cuáles son los marcadores que eventualmente me pudieran estar indicando un punto en el que yo pudiera intervenir o el clínico pudiera intervenir para modificar un poco este desenlace de la enfermedad. Si hay una cuestión donde pudiera empezar a desarrollar, por ejemplo, síndrome metabólico, y lo primero que vamos a hacer es decirle a la mamá o al papá que saque a su hijo a hacer ejercicio, pero si el aire está contaminado, entonces pudiera eventualmente resultar contraproducente. Entonces sí es bien importante que entendamos muy bien el proceso de enfermedad de cada una de estas que son ligadas o que están ligadas a la contaminación del aire, para que en función de eso podamos definir una estrategia que nos permita de una manera minimizar los riesgos del desarrollo de algunas enfermedades. Bueno, eso es todo. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Asensio Hernández por su plática tan interesante. Es impresionante cómo le podemos dar explicación a muchos aspectos clínicos que están de manifiesto en algunas enfermedades, y que le podemos dar una explicación a través de la exposición a la contaminación ambiental. Pues bien, vamos a darle este reconocimiento al doctor José Ascensión Hernández por su participación como conferencista y colaborador del Colegio de Pediatría, y vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Voy a pedirle al doctor Martínez Muñoz que se acomode también. Así. Aquí en una esquina. Así. Perfecto. Así. ¿Los alcanzas a ver? Tú dime. ¿Está bien? Está bien. Perfecto. Muy bien. Micrófonos, a ver. Sí. Tenemos por aquí un par de preguntas inicialmente. Vamos a ver.
Sara Elisa Ortega pregunta, ¿cuál es la utilidad del uso del cubrebocas de tela o pellón para disminuir la inhalación de partículas? Sí, pues lo que funciona pues son las N95 y las N99 certificadas, ¿verdad? Es lo que yo podría decir, no sé, doctor. Sí, por el tamaño. En realidad esto necesitaríamos, no recuerdo cuál es el tamaño que tiene el poro de los diferentes filtros, pero necesitaría un poro de 0.22 micras o algo así para lograr el efecto. Por ejemplo, el experimento que se hizo en animales, utilizaron filtros con ese tamaño de diámetro de poro, de tal manera que las partículas más pequeñas se quedaban ahí incluidas. Y fueron pues, prácticamente cero las partículas que llegaron al animal y generaron algún efecto. Entonces, podrían ser de utilidad solamente si el tamaño de poro es de tal magnitud para poder prevenir eso. Pero ahorita lo estamos viendo con el coronavirus. Primero se pudiera generar pánico, entonces ya todo el mundo quisiera utilizar estas mascarillas, y la verdad es que sería muy complicado realmente tener, o sea, ¿podrían tener efecto? Sí, podrían tener efecto, pero en este momento no creo que sea lo más adecuado cuando tenemos ahorita la cuestión de la pandemia, ¿no? Muy bien, también Sara Elisa Ortega tiene otra pregunta. ¿Qué tan recomendado es el uso de plantas para disminuir la circulación de contaminantes del hogar? Buen punto. Ese es un buen punto. Las especies vegetales tienen una función sobre todo mecánica, porque en las hojas detienen las partículas. Está comprobado que hay ciertas especies con hojas grandes que sirven de una barrera física para la contaminación. Se utilizan obviamente en áreas urbanas y por lo tanto hacer ejercicio en un área arbolada normalmente hay menor concentración de contaminación que a un lado de una avenida, y tienen otra función que es la de detener la exposición o reducir la exposición en las avenidas. En muchos países del mundo se utilizan barreras vegetales a lo largo de las avenidas para que no llegue a nivel de las personas la contaminación. Dentro del hogar, híjole, a mí me parece que no es mucho lo que puedan ayudar desde mi punto de vista. Muy bien. Anel Solís pregunta, ¿existen los filtros en los escapes de las empresas contaminantes? Cada contaminante tiene una norma. Normalmente esas normas las establece la Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y deben de cumplir con las normas que establece la Semarnat. Habría que ver cada una de esas normas para saber si son correctas y si se pueden mejorar. De hecho, cabe decirlo que muchas de ellas no se han modificado como por ley se deben de hacer. Cada 5 años se deben de modificar. Entonces hay un retraso en la normativa. Pero digamos, otro problema es que puede que todas las empresas cumplan, pero cuando son muchas empresas, aunque todas cumplan, el cúmulo de las emisiones de todas finalmente va a tener una concentración alta. Entonces también es un tema de planeación urbana, etc. Y lo ideal es que se vaya mejorando, haciendo normas cada vez más estrictas, pero también apoyando a las industrias para que cambien de combustibles, para que se muevan a fuentes renovables de energía, como se ha hecho en otros países, que en México no se ha hecho. Muy bien. Hugo Castro Galván pregunta, ¿mejoró el aire con la cuarentena? Nosotros en el observatorio hicimos un análisis. Sí mejoró el aire con la cuarentena, bajaron el monóxido de carbono
que la fuente principal son los vehículos. Bajó el óxido de nitrógeno, que también los vehículos están muy relacionados. Bajó también las partículas gruesas que yo presenté, que tienen que ver con los frenos, que tienen que ver con las llantas, con la quema de combustibles fósiles. No bajó las PM2.5 y no bajó el dióxido de azufre estadísticamente significativo. Entonces sí bajó algunos de los contaminantes. Muy bien. La doctora Rosa Amelia Camarillo pregunta, ¿a nivel mundial hay predicción de épocas más contaminantes durante el año? ¿Me permites contestar? Sí. Sí, tiene en cada, por ejemplo, aquí en el área metropolitana, cada país y cada ciudad tiene características específicas climatológicas. De hecho, las condiciones meteorológicas son muy importantes para tener más o menor contaminación. Por ejemplo, en el área metropolitana de Monterrey, la época de invierno es la más contaminada, no porque se emitan más contaminantes en el invierno, sino porque en el invierno sucede un fenómeno que se llama inversión térmica. ¿Qué quiere decir esto? La atmósfera, en la parte baja de la atmósfera, normalmente entre más subas es más frío. ¿Ok? Entonces, cuando se emiten los contaminantes, son calientes, la densidad es baja y se dispersan. En el invierno se enfría la superficie, se emiten los contaminantes calientes, se enfrían los contaminantes y por eso se llama inversión térmica, porque ahora está más frío abajo que arriba y entonces vemos una capa, cuando subes a Chipinque o vives en la parte alta, ves una capa donde no puede, como si hubiera una tapadera, a eso se le llama inversión térmica. Los graves problemas en el mundo han sucedido cuando la inversión térmica dura varios días y además hay algunos otros factores donde el viento no tiene velocidad, estabilidad atmosférica, y si a eso le pones neblina, el ácido, el dióxido de azufre se convierte en ácido sulfúrico y pues ahí se puede poner muy peligroso. Muy bien. Priscila Rodríguez pregunta, ¿qué tan funcionales son los purificadores de aire que usan en casa para mejorar síntomas respiratorios en los niños? Funcionan bien. Digo, depende de la marca y todo y el precio, pero hay unos que funcionan muy bien y pues puede ser una opción, creo yo. Sí, porque además tienen la posibilidad son sistemas que en algunos casos se ionizan y esos sirven como lo que hace un rato comentaba de los árboles, las hojas que pueden absorber en su superficie estos contaminantes. Ese es el mismo principio, digamos, que es el que tendrían este tipo de dispositivos. Generar una especie como de tubo que se ioniza de tal manera que esto permitiría estar atrayendo las partículas. No es una solución de eliminar al 100%, o sea, también no esperemos que se elimine al 100%, pero sí es una buena estrategia para reducir lo que está ahí lo que hace un rato les mencionaba de la contaminación dentro de los hogares. Claro. Entonces es una manera de disminuir el impacto de esos contaminantes. Okay. Flor Adriana Arellano pregunta, ¿qué horarios recomienda para ejercitarse al aire libre en estos tiempos de contaminación? Es buen punto. Ahí normalmente lo mejor es revisar las estaciones de monitoreo y saber cuándo está contaminado y cuándo no, ¿verdad? Yo por ejemplo, hoy tenía pensado salir a hacer ejercicio y pues no salí porque estaba contaminado. Normalmente las mañanas son las menos contaminadas, normalmente, ¿verdad? Pero yo recomendaría, hay varias aplicaciones, además, yo no sé dónde viva ella, pero aquí en Nuevo León pues están las estaciones de monitoreo que son 13, aire.nl, ahí puedes entrar y te dice cuál es la calidad del aire en las 3 estaciones. Nosotros hemos promovido un sistema ciudadano para monitorear la calidad del aire a través de monitores de bajo costo. Hay alrededor de 70 ya en el área metropolitana. Puede entrar a la página de Purple Air, aire púrpura en inglés, y puede ver los 80 monitores en el área metropolitana y saber
cuál es la calidad del aire, y hay otras aplicaciones. Entonces lo mejor es, antes de salir, revisar, y si te dice que es riesgoso, pues hacerle caso, ¿no? Porque... Muy bien. Con todos estos datos, ¿sería posible dar marcha atrás a la nueva iniciativa de uso de los combustibles no renovables o que contienen sulfuros? Pregunta María del Carmen Castañeda. Pues nosotros creemos que debería ser una razón suficiente para dar marcha atrás a esa decisión que se tomó. Cuando menos, evaluar el impacto que va a tener el uso de los combustibles fósiles, si es que van a usar el combustóleo. Se han hecho algunas estimaciones de las afectaciones que tienen las termoeléctricas a la salud. Recientemente la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Mexicano del Petróleo, acaban de hacer un estudio, y la refinería de Tula provoca alrededor de 14,000 muertes prematuras al año en Ciudad de México, porque está quemando combustóleo. Entonces, no todas las plantas termoeléctricas están usando combustóleo. ¿Qué pasaría si todas se cambiaran a combustóleo? ¿Cuántas personas morirían de manera prematura? ¿Cuál sería el costo para los ciudadanos, ¿no? Eso obviamente no fue evaluado con esta decisión, y creo que ahí los ciudadanos tienen derecho a manifestarse y a buscar que la ley los proteja, porque pues todos tenemos derecho, según la Constitución, a un medio ambiente sano, y no se nos está garantizando. Muy bien, pues tenemos bastantes preguntas, tenemos más de 120 preguntas, pero por cuestiones de tiempo yo creo que vamos a tener esas preguntas, y si ustedes nos lo permiten, se las haremos llegar a sus direcciones electrónicas para que nos den las respuestas. Con todo gusto. Sí, claro. ¿Sí? Les agradecemos mucho esa disponibilidad y esa disposición. Y no me queda más que agradecerles nuevamente su presencia, su esfuerzo, su disponibilidad para colaborar con el Colegio de Pediatría de Nuevo León en su labor de la educación médica continua. No, a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos sintonizaron, a todos los que se conectaron a través de las redes. Desgraciadamente tuvimos un problemita técnico, pero se pudo solventar y se pudo transmitir esta sesión a través del live stream. Esperemos que el próximo mes tengamos una sesión pues ya sin estos problemas, que sea de su agrado y que cumpla con las necesidades de educación que tenemos todos. Muchas gracias. Buenas noches. Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. Algún tiempo atrás pensé